Muchas gracias, Antonio. Gracias por también respetar el tiempo. Vamos a proceder a las preguntas del tribunal. No sé en qué orden queréis empezar, pero si no os importa, empezamos, por ejemplo, por orden de alfabético de nombres. Si empezamos con Eduardo, por ejemplo. Muy bien. Nada, primero felicitar a Antonio, obviamente, por el trabajo, tanto de la tesis como la presentación. Ha sido muy interesante, muy bien explicado, muy clara. Vale, y yo, básicamente, una duda, la idea que tengo yo es, en el sistema al final lo que haces es englobar todo, ¿vale? Todo el proceso, desde la parte inicial en el que vemos la vía y sabemos cuál es la trayectoria genérica global que tenemos que seguir hasta cómo vamos avanzando en la toma de decisión de toda la generación de trayectorias. Perfecto. La duda que tengo yo es en la parte inicial, cuando tenemos el mapa general, añadíamos una capa en la que podíamos incluir problemas de la vía, trayectorias, entiendo que obras, elementos, digamos, que podían entorpecer en la vía, como una capa extra que añadimos al sistema, ¿vale? Si no me equivoco por lo que he entendido. Y en base a eso, ese tipo de información que partimos inicialmente con los datos, por así decirlo, estáticos de la vía, podrían ir escalando en los algoritmos posteriormente. Por ejemplo, esa información que partimos en la que nos dice si la vía puede tener una obra o puede tener un problema, podría afectar en posterior al algoritmo de cálculo de riesgo en el que vamos a estimar si un coche, un vehículo, un elemento nos puede estropecer en la generación de trayectoria que vamos a hacer. Y si eso es así, ¿cómo se podría llevar eso incluso a mayor nivel en el caso de que, en base a que nosotros sabemos que hay una posible obra, un posible problema que nos podemos encontrar, eso afecta al cálculo o estimación del riesgo que nos podemos encontrar en cuanto a distintos elementos que nos crucemos en la vía y cómo eso podría afectar al cálculo de generación de trayectorias? Y eso podría al final verse involucrado también en generar trayectorias que nos permitan adelantarnos a ese posible riesgo que venga ya derivado no solo de lo que podamos captar en cada momento de los coches o elementos que se estén moviendo, sino incluir un mayor nivel de análisis de ese riesgo o de estimación de ese posible riesgo en función de estados que sepamos que puede tener la vía incluso antes de llegar a él. Esa Sí, era la idea, la pregunta que tenía. ¿Sí me he explicado? Sí, por supuesto. Muchas gracias por la pregunta. Pues mira, ahora mismo, o sea, en la arquitectura tal cual está ahora mismo al final de mi tesis, como ves, bueno, he ido un poco rápido, pero aquí hay, si ves, hay una flechita en discontinuo que a partir del Maneuver Planner hay una comunicación unidireccional con esa planificación de ruta, que es la que, digamos, el Maneuver Planner también es el que está al tanto también de toda esta información que pueda haber aquí. A ver, perdón, activé el puntero aquí. Como esa información, sí, ahora. A partir de la información que pueda haber en la... No sé qué pasa, que no se ve. Bueno, que pueda haber en las diferentes capas. De hecho, a lo largo de mi tesis, lo que yo sí he implementado y voy a implementar es esa disponibilidad de las vías. Esa información de disponibilidad de las vías se va escribiendo a la vez que el vehículo circula por esas... perdón, se me ha bloqueado el... Vaya, voy a tener que reiniciar la presentación. Bueno, pues mientras lo hago, voy explicando. Este Windows. A ver, perdón. Sí, como decía, esa segunda capa que he implementado inspirada en el Local Dynamic Map que está siendo estandarizada por Etchi, pues lo que tenemos es una segunda capa que se va escribiendo, como decía, con información percibida a través de los sensores que lleva el vehículo embarcado. Entonces, en el caso que he mostrado el ejemplo del reenrutamiento dinámico, en ese ejemplo se detecta que hay un obstáculo bloqueando totalmente el carril y eso en realidad lo que se está haciendo es escribirse en ese mapa y tenerse en cuenta por el planificador de maniobra, de tal manera que el planificador local no es capaz de generar una ruta, una trayectoria final por ahí, pues solicita una nueva ruta alternativa. Esa era una de las cosas que sí están implementadas. Y en cuanto a lo que me comentabas de la estimación de riesgo, pasaría algo similar. De momento,
como comentaba, el algoritmo de estimación de riesgo, yo he llegado a probarlo en simulación, en diferentes escenarios, pero no dejan de ser situaciones concretas. Por supuesto que eso se puede generalizar y hacer digamos, un algoritmo que intente ser más genérico y contemple mucha más casuística, mucho más amplia. Y, por supuesto, tener en cuenta qué pasaría si aparece un obstáculo tipo una señal de obras ahí, o incluso no aparece, sino que ya la tienes, alguien te la ha comunicado a través de comunicaciones. Infraestructura vehículo, por ejemplo, que es justo para lo que está estandarizándose este mapa, esa información, para ser transmitida a través de comunicaciones entre diferentes sistemas. Y sí que podría utilizarse, claro. Pero ya digo, de momento en mi tesis no he llegado a hacerlo, pero sí que es uno de los trabajos, va un poco en la línea de uno de los trabajos futuros que planteo, y de hecho en mi grupo de investigación actualmente hay un chico dedicado a predicción de movimiento que utiliza este tipo de información, porque al final eso lo que acaba haciendo es influir en las normas de tráfico, ¿no? Es una de las partes importantes que va incluida tanto en la información estática como puede ser también en la información casi estática, que puede ir incluida en esta segunda capa. Puede modificar ciertas normas de circulación, ciertas prioridades, ¿no? Entonces, todas esas normas de circulación se tienen en cuenta, por supuesto, para la predicción de movimiento y, por supuesto, del riesgo que te generan otros vehículos sobre el tuyo. No sé si Perfecto. con esto. Muchas gracias, me ha quedado claro. Vale, muchas gracias. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Antonio. Y ahora, Juan Manuel, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo también me uno a la felicitación de Eduardo, ¿no? Para Antonio, ¿no? La verdad es que, bueno, es impresionante, un trabajo muy bueno y bueno, está muy bien presentado y, bueno, y además me ha parecido muy clarificador, ¿no? Esta presentación en concreto. Entonces, yo solamente también tengo más bien una curiosidad, es porque cuando estamos hablando la detección de movimiento, la predicción de movimiento, y se ve ahí un ejemplo, el ejemplo en simulación donde se está evaluando también el riesgo con otro vehículo o el peatón que cruza, ¿no? Después en una prueba real. Esa predicción ¿a qué horizonte, ya por curiosidad, a qué horizonte has estado prediciendo? No sé si me explico. Sí. O sea, ¿qué ventana de tiempo has estado usando para poder predecir ese movimiento? Eso es una pregunta muy interesante, porque al final es uno de los parámetros que se tienen en la planificación, porque al final, como he comentado, lo que he acabado aplicando es una predicción bastante simplista, de tal manera que tampoco te puedes exceder en ese horizonte, pero que a la vez también es simplista por el mero hecho de que cuanto más simple sea, más rápido la vas a computar y más rápido vas a poder tomar una acción, que es lo que suele ocurrir en situaciones críticas, como puede ser la inminente atropello a un viandante. Pues lo que interesa es ese cómputo rápido y efectivo. Entonces, como decía, pues es una predicción simple, pero si no recuerdo mal, el horizonte con el que estaba utilizando esas predicciones era de 3 segundos. 3 segundos. Y eso, y bueno, Sí, perdona. No, te iba a preguntar, Perdón, como es una predicción tan simple, se hace, digamos, en cada iteración. Cada vez que tienes información nueva de los sensores, se actualiza esa predicción. Es decir, el horizonte temporal es un parámetro importante, pero también, digamos, a la frecuencia que a través de la experimentación, yo creo que también es bastante importante la frecuencia con la que ejecutas esa predicción. De tal manera que, a pesar de ser simple, si se ejecuta a una frecuencia alta, se va actualizando de tal manera que te permite hacer bastantes más cosas de las que inicialmente crees que puedes hacer con una predicción aparentemente tan simplista. Entonces, creo que es un parámetro también interesante a tener en cuenta. Y otra cosita, con el tema de la elección de candidatos que tú usas para evaluar después el funcional, había hecho, pero no me ha quedado claro cuántos eliges inicialmente y cuánto tiempo
suele, bueno, la evaluación en sí del funcional con esos candidatos? Porque tú al final te quedas con los válidos. Pero claro, partes de un número determinado, ¿no? Inicial, ¿no? Tienes que generar un montón. Entonces, ¿cuántos candidatos suele el algoritmo elegir al principio? Antes de evaluar quién es o no el candidato apropiado para evaluar el funcional. ¿De cuántas partes? Como decía, pues es el algoritmo que ha elegido para implementar, se ha limitado justo para ese número de candidatos para, digamos, garantizar un tiempo máximo de ejecución e intentar hacer lo más determinista el algoritmo. Sí. Entonces, como bien has dicho, porque se intuye, esta parte de evaluación de candidatos es la más pesada del algoritmo. Esta es la que se lleva, digamos, el 98% del tiempo de cómputo, y esto es totalmente dependiente del número de candidatos. Entonces, por defecto, esto también es configurable a través de todos los parámetros del planificador, pero por defecto está configurado con 4.500. Ajá. Estos 4.500 no es un número que sale así al azar, sino que a base de hacer pues, una gran cantidad de pruebas, pues se ha determinado a través de pruebas experimentales, sobre todo teniendo en cuenta, como he comentado en los resultados, el tiempo final, ¿no? Como decía, con 4.500 candidatos en un entorno como este que he mostrado aquí, en un entorno como este, que es un entorno, ponérselo difícil al planificador porque hay curvas muy cerradas. Sí. Normalmente un vehículo a veces se mete a una curva de más de 90 grados como esta, pero con anchas de carril también un poquillo limitados. Pues en estos casos que se consideran bastante... Lo que he asumido es que si en este caso, que se puede considerar bastante restrictivo, si en este caso funcionan bien 4.500 candidatos, dando resultados como estos, con un tiempo de cómputo de 56 milisegundos, pues se consideró en su momento que eso era un buen balance entre número de candidatos y tiempo de cómputo. Pero esto es justo una de las vías de mejora o de trabajo que planteo y sobre la que he podido trabajar, como he comentado, porque estos candidatos muchas veces se puede incluso predecir que van a ser inválidos, muchos de los que vas a evaluar, ¿no? Quizás se puede orientar el algoritmo de alguna manera para que vaya un poco más, para que afine un poco el tiro, ¿no? Y diga, pues ahora voy a evaluar solo esta sección porque sé que por aquí anda el óptimo y no todo, ¿no? Entonces, en base a eso, y eso al final aportaría una reducción todavía mayor de esto o una ampliación del número de candidatos. Y justo de eso, lo último que he mencionado, que vamos a presentar en el Congreso en el año, cuando se celebre, si se celebra, y va a ser un neuronal que intenta orientar la planificación para digamos, sacar más provecho de los recursos de cómputo que son bastante limitados en el ordenador, al final el ordenador embebido del coche. Muy bien. Pues nada, yo no tengo nada más que preguntar. Reitero mi felicitación. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Y terminamos con las preguntas de Pedro. Pedro, cuando quieras. Ok. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Antes que nada, al igual que mis compañeros, me sumo a las felicitaciones. La verdad que es un trabajo espléndido y la presentación ha sido muy, muy clara. Me ha parecido bastante dinámica y una muy, muy buena presentación. La verdad que no es fácil trascender el entorno de simulación, como has hecho tú, llevar tu trabajo a una implementación real y a incluso demostrar el funcionamiento de los distintos algoritmos. Ha cubierto distintas fases y eso es bastante notorio y bastante reseñable. Por mi parte, bueno, aparte de esta felicitación, pues simplemente una pequeña curiosidad, muy, muy pequeña. Básicamente, la única duda que me queda es, bueno, por un lado, cómo se diseña la validación final, esa demostración final que haces tú de tu sistema. Y por otro lado, no sé, cómo se mide esa demostración para saber si efectivamente tus algoritmos, tus trayectorias y tu
y tu planificación pues cumple con lo que tú te has planteado. Ujú. Entonces, Pues muchas gracias por... Sí, perdón, no sé si habéis terminado. no, solamente eso. Claro, Por un vale. lado, ¿cómo se diseña esa validación final? Si existe un trazado que más o menos ustedes tienen definido o habitualmente se emplea uno en la literatura científica. ¿Y Pues cómo eso se es... mide? Vale, pues mira, en cuanto... Bueno, primero muchas gracias por las felicitaciones también. Bueno, en primer lugar, en cuanto al diseño de escenario de validación, es uno de los retos que hay actualmente abiertos, porque sí que hay, históricamente, pues bueno, siempre que hay escenarios de pruebas de los nuevos sistemas que van saliendo en automoción, antes de que puedan salir al mercado, pero son sistemas al final muy concretos que hacen digamos, una contribución muy limitada, ¿no? Como puede ser pues, un control de crucero adaptativo, y al final lo que se definen para testear esos elementos, pues esos nuevos módulos o funcionalidades, son un conjunto de test, los cuales pues hacen diferentes métricas y aseguran que eso va a funcionar en estos casos y en estos no, y siempre que se cumplan las condiciones va a funcionar. Entonces, en cuanto a algoritmos como los que yo he desarrollado en la tesis, se complica mucho más ese testeo, por eso sigue, como decía, sigue siendo un reto todavía abierto, porque al final muchas veces es complicado generar un escenario que compruebe que son válidas o que funcionan correctamente todas las funcionalidades que quieres demostrar. Entonces, finalmente, lo que se acaba haciendo, al menos lo que experimentalmente he hecho ya a lo largo de mi tesis, es identificar cuáles son los escenarios diferentes, un conjunto de escenarios. Al final todo pasa por definir un conjunto de escenarios que pongan a prueba una funcionalidad concreta, intentando reducir el número de posibles perturbaciones que pueda haber y que pueda influenciar a lo que quieres validar, y establecer unas métricas, como puede ser el fallo o no fallo de sensores en ciertas circunstancias, o las malas detecciones en unas circunstancias o en otras, o los tiempos de cómputo. Normalmente, en mi caso, también valores como los que hay en el planificador como función de coste. Es una métrica que he utilizado también para elegir, es similar a la que he utilizado para elegir el propio algoritmo en la comparativa. Entonces, normalmente son digamos, valores que se computan a partir de tiempos de cómputo y diferentes características con las que puedas medir la performance del algoritmo. En el caso de planificación, puede ser, como decía, la suavidad de la trayectoria, pero ahora también es complicado definir eso, estandarizar lo que defines como suavidad. Claro. Una de las comparativas, de lo interesante de la comparativa que he hecho en la planificación de camino es el intentar ver cómo varían los resultados de cada enfoque en base a una métrica que supuestamente define la suavidad de la curva. Pero claro, sigue siendo difícil de estandarizar la suavidad de una curva, por ejemplo. Y lo mismo pasa con la planificación de velocidad. Muchas veces lo que puede ser confortable para un ocupante a lo mejor no es para lo otro. Pero lo que sí que es objetivo son la limitación de valores de aceleración o incluso de jerk o velocidad, ¿no? Son variables objetivas que son fácilmente medibles y sí que se puede medir, por ejemplo, si hay diferencias grandes entre la planificación y la ejecución del vehículo, de esas trayectorias. Entonces, al final, en resumen, intentar resumir un poco la respuesta a las preguntas, son, en primer lugar, el diseño para validar finalmente los algoritmos que he desarrollado en la tesis, es o bien haciendo un conjunto de pruebas en un gran número de escenarios diferentes con el propio vehículo, o en casos por ejemplo, de visión, del algoritmo de visión que se encarga de adaptar el corredor de navegación, o del algoritmo que se encarga de percibir los objetos a través de información de LiDAR, grabar una gran cantidad de datos a partir de datasets. Con el vehículo también hemos salido a carreteras a tomar datos de imagen y LiDAR y posición
por supuesto, teniendo la posición de vehículo, los cuales luego hemos utilizado, por supuesto, para evaluar algoritmos y ver qué salida darían en determinadas situaciones. Pero al final todo pasa, en resumen, como definición de unas métricas lo más objetivas posible según la aplicación y escenarios, un conjunto de test en escenarios que sean lo más variables posibles para poder concluir y validar bien el algoritmo. Hay, por último, ya con esto termino, hay un intento de estandarizar esta validación que pasa por la generalización del sistema digamos, de estructura de definición de un escenario. Bueno, hay varios actualmente, como OpenDrive o Common Road, que son artículos bastante recientes que intentan definir un marco de benchmark para diferentes algoritmos, bien sean de planificación, de predicción de movimiento, incluso de percepción, de tal manera que yo en mi tesis he hecho un algoritmo de planificación, ¿cómo puedo compararlo con otro algoritmo existente en exactamente las mismas condiciones? Pues estos nuevos artículos pues intentan trabajar sobre ello, pero todavía sigue siendo algo abierto, algo complicado de resolver. Me parece súper interesante. Es evidente que para probar cómo se está comportando tu algoritmo, debes ir sector a sector. Y evidentemente cuando vas a probar, a validar el sistema completo, pues ya casi que estás probando pues otro tipo de cuestiones, no solo las relacionadas con tu algoritmo, ¿no? Entonces, probablemente si el coche no frena a tiempo, no se debe solamente a que el tiempo de cómputo, por ejemplo, no ha reaccionado bien o no se ha cumplido a rajatabla, sino que también puede deberse a la frenada, una serie de cosas. Por eso me llamaba la atención o me daba la curiosidad de saber si existen patrones, de alguna manera, esta tecnología que está en auge, pues ya tenía implementada ese tipo de validaciones concretas, ¿no? Pero me parece muy loable la forma en la que ustedes lo han demostrado, porque, bueno, no hay nada mejor que subirse en el coche y probarlo. Sí, sí, pero al final eso ocurre lo que acabas de falla, vas a probar una cosa, crees que está fallando y crees que falla lo nuevo que estás probando, pero está fallando otra cosa, ¿no? Por ejemplo, los claro. tiempos de respuesta. Igual es que hay algún problema con el control y te está mandando las acciones de control más tarde de lo que crees, por alguna razón. Exacto. O un simple freno mal calibrado, no lo sé. Cuando llevas los algoritmos del entorno de simulación al entorno experimental, la casuística incrementa enormemente. Y esa es otra curiosidad muy rápida, no quiero alargarme más porque ya estamos invadiendo el tiempo del segundo. Pero la segunda curiosidad, simplemente a modo de percepción personal tuya, ¿cómo lidiaste con la programación que habías hecho en un entorno de simulación de los distintos algoritmos cuando los llevaste al entorno experimental? ¿Tuviste que hacer grandes reajustes o no? Vale, es una pregunta muy interesante también. Hay un factor importante. A lo largo de desarrollo de mi tesis, he tenido el periodo inicial, donde al final yo trabajé con modelos que yo creé también en MATLAB y Simulink, sobre los que trabajé los primeros algoritmos de planificación, imitando, por supuesto, el vehículo que he utilizado en mi tesis. Y más adelante, en mi tesis, pues tuvimos un proyecto que nos permitió adquirir un software de simulación que está, digamos, es de lo mejor que se puede encontrar ahora mismo en el mercado de simulación de dinámica de vehículos. Y a partir de ahí, pues, noté un cambio importante. O sea, en las primeras pruebas que hacía, muchas veces, en lugar de probarlo, dado las grandes diferencias que había entre los modelos de simulación y el comportamiento real del vehículo, muchas veces acababa obviando esa parte de simulación, yendo directamente, aprovechándome de la ventaja que tenemos en el Centro de Automática y Robótica, que tenemos, bueno, estos vehículos, tenemos pero otros más y, por supuesto, la pista de pruebas.
pues muchas veces no me ahorraba tiempo ir y probar directamente en el coche. Y como decía, en el momento que adquirimos este software de simulación, que es drásticamente mejor que lo que teníamos previamente, pues nos facilita mucho la vida en ese sentido, porque podemos probar no solo mejoras puntuales que quizá quieres probar en el coche, sino algoritmos que quizá ponen en riesgo, o que hay algo en riesgo, bien material o humano, en una prueba, pues con el simulador lo puedes hacer. Hasta que no tuvimos ese simulador, pues hay muchas pruebas quizá de control de velocidad a alta velocidad, ¿no? Cuando tenemos unas pistas que no nos permiten de forma segura alcanzar velocidades altas, pues en el simulador lo podemos hacer, podemos ver el comportamiento de controladores, y también con el simulador pues somos capaces de hacer algo parecido a lo que te comentaba antes, que es generar un escenario relativamente complejo y variar una serie de parámetros y hacer, digamos, ejecutar la misma prueba con una infinidad de parámetros diferentes en relativamente poco tiempo y sin mover un elemento físico, con el coste, sobre todo, de tiempo que lleva. Eso es una gran ventaja. Sí, ahora mismo también se está trabajando mucho en la generación de escenarios virtuales. De hecho, se está trabajando también actualmente en generación automática de escenarios para validación. Es una cosa muy interesante. Pues por mi parte nada más, muchas gracias por las respuestas. Disculpa pues la cantidad de preguntas. Gracias Pedro, gracias Antonio. Antonio, cuando puedas, solo dejar de compartir las diapositivas para que empecemos con el segundo candidato.